Buenas, yo soy el doctor Edgar Aguilar, jefe de trabajo práctico de la Cátedra de Biofísica y Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE. El tema que vamos a tratar hoy es la visión. El sistema de la visión es uno de los más importantes de los sentidos porque es con el que más nos relacionamos con el medio ambiente. Es tan así que la retina es considerada una prolongación extracraneal de la corteza cerebral. El órgano que se encarga de cumplir este objetivo es el ojo, que por mecanismos complejos de lentes logra formar una imagen, un haz de luz, lo transforma en un potencial de acción que llega al cerebro para ser analizado. Entonces el ojo se comporta como una cámara porque tiene múltiples lentes y diafragmas que lo que hacen es hacer reflejar una imagen en una película sensible, que en este caso es la retina, para formar una imagen y transformar un haz de luz en un potencial de acción que es analizado por el sistema nervioso central. Y esa información que se recibe, aparte de darnos una imagen, sirve para tener interacciones con otras funciones cerebrales, Ahora vamos a hacer una pequeña reseña anatómica. El ojo está ubicado en la órbita, en el macizo facial. Tiene múltiples estructuras. Lo que le vamos a prestar atención ahora son los elementos ópticos, que son la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, y el elemento sensorial, que es la retina, con su porción central en la fóvea y el nervio óptico. Otra cosa importante desde el punto de vista anatómico es la inervación autonómica del ojo, que está dada por el sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático se origina de los segmentos torácicos de la médula espinal. Este da inervación a las fibras radiales del iris, que cuando se activan producen dilatación o midiasis. El parasimpático se origina del núcleo del tronco cerebral y a través del nervio ciliar le da inervación al músculo ciliar, que es el que se encarga del enfoque del cristalino, y a las fibras circulares del iris, que es el que produce la contracción o miosis. Bueno, como dijimos recién, el ojo se vale de distintos elementos ópticos para formar una imagen, que es hacer incidir una imagen, un haz de luz en la retina, la cual transforma esa imagen lumínica, esa energía lumínica, en potenciales de acción que por distintas vías llegan a la corteza, donde son analizados y es decodificado el mensaje, transformándose en la imagen que nosotros percibimos. Los elementos ópticos que utiliza el ojo para realizar este proceso son la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo, ayudado con otros elementos como por ejemplo el iris, que al aumentar o disminuir su tamaño, aumenta o disminuye la entrada de luz hacia la retina. Esto crea una imagen que es de menor tamaño e invertida con respecto a la que nosotros vemos. Este sistema de lentes puede tener distintas alteraciones, que eso lo van a ver más adelante en la carrera, que pueden ser la miopía, cuando la imagen se forma antes de llegar a la retina, hipermetropía, cuando la imagen se forma detrás del plano de la retina, o el astigmatismo, que es una deformación a nivel de la córnea, que hace que no llegue una imagen nítida, no se forme una imagen nítida a nivel de la retina. Entonces, estas son las alteraciones, son los vicios de refracción de los sistemas ópticos del ojo. Bueno, ahora vamos a hablar de la función sensorial del ojo, que esta función se lleva a cabo por la retina. La retina está formada por 9 capas y es donde incide la luz después que atraviesan los elementos ópticos. La retina, como dijimos recién, está formada por 9 capas. Desde la más interior, que es la que está en contacto con el humor vítreo, tenemos la membrana limitante interna. Después tenemos la capa de células ganglionares, donde se encuentran las células ganglionares, que son las que inician el nervio óptico.
la capa plexiforme interna, la capa nuclear interna, donde se encuentran distintos tipos celulares, como las células horizontales, las células amácrinas, las células bipolares, la capa plexiforme externa, la capa nuclear externa, donde están los somas y los segmentos internos de los conos y bastones, la capa de fotorreceptores, donde se encuentran los segmentos externos de conos y bastones, y la capa pigmentaria. En la retina hay un segmento que está en su región central, que se denomina mácula, es la zona de mayor sensibilidad a la luz, y dentro de esta hay una porción que se denomina fóvea. La fóvea es el centro de la retina, tiene aproximadamente 1 milímetro cuadrado, se encarga de la visión aguda y detallada. Está formada principalmente por conos, en este segmento no hay bastones, y se produce un desplazamiento de las capas superficiales para que la luz incida directamente sobre los elementos sensoriales. La alineación de celular en este segmento es conos, células bipolares y células ganglionares, no existiendo en este sector células amácrinas u horizontales. Bueno, como dijimos recién, la retina está formada por múltiples capas y tiene una disposición distinta si es a nivel de la fóvea o a nivel central o la retina periférica. La retina contiene unos 100 millones de bastones y 3 millones de conos. El número de células ganglionares, que son las que inician la vía óptica, son aproximadamente 1.600.000. Por tanto, en promedio serían 60 bastones y 2 conos los que convergen sobre cada célula ganglionar y fibra del nervio óptico que sale de ella hacia el cerebro. A medida que nos vamos acercando hacia la fóvea, disminuye la cantidad de conos y bastones que convergen sobre cada fibra óptica, y los propios receptores también se vuelven más escasos. Estos efectos acentúan progresivamente la agudeza visual en la retina central. En la región de la fóvea no hay más que unos pocos conos finos, que son alrededor de unos 35.000, y ningún bastón. Asimismo, el número de fibras del nervio óptico que nacen en esta porción de la retina coincide casi exactamente con el número de conos. Explica el enorme grado de agudeza visual que presenta la retina central. En la periferia de la retina hay mayor sensibilidad a la luz tenue, lo que obedece en parte al hecho de que los bastones son de 30 a 300 veces más sensibles que los conos. Sin embargo, esta mayor sensibilidad se exagera más si se tiene en cuenta que hasta 200 bastones convergen sobre una fibra del nervio óptico, en las porciones más periféricas de la retina, proporcionando estimulación más intensa. En este gráfico podemos ver la disposición celular a nivel de la retina periférica y a nivel de la fóvea, donde hay un desplazamiento de las capas superficiales y tenemos conos, células bipolares y células ganglionares directamente. En esta diapositiva podemos ver nuevamente la disposición en capas de la retina. Vamos a hablar de la capa más externa, que es la capa pigmentaria. La capa pigmentaria contiene un pigmento negro, que es la melanina. Es la capa que impide que la reflexión lumínica, que la luz se refleje por toda la esfera del globo ocular. Sin él, los rayos de luz se reflejan en todas las direcciones dentro del globo y generarían una iluminación difusa de la retina, en vez del contraste normal entre puntos claros y oscuros necesario para la formación de una imagen precisa. La capa pigmentaria también alberga grandes cantidades de vitamina A, que es la que se intercambia hacia adentro y hacia afuera con las membranas celulares de los conos y bastones. Ya desarrollaremos este movimiento más adelante en la presentación. Continuando con la descripción de las capas de la retina, nos encontramos con los elementos que conforman la capa de fotorreceptores. En este caso tenemos los conos y bastones, que son las células fotosensibles. Estas a su vez están divididas en dos segmentos, segmento externo y segmento interno. El segmento externo es el que se encuentra en la capa de fotorreceptores y el segmento interno es el que se encuentra en la capa nuclear externa.
Este segmento externo es donde se encuentran las sustancias fotosensibles, que en el caso de los bastones es la rodopsina y en el caso de los conos el pigmento de color. En el segmento externo lo podemos observar que está dividido en discos. Estos discos no son más que plegamientos de la membrana plasmática donde se encuentra inserto en forma de proteína transmembrana el pigmento visual. Aquí en el esquema de abajo a la izquierda podemos observar la proteína transmembrana y la membrana plasmática. El pigmento visual está compuesto de dos sustancias. Uno es el retinal, el 11-cis-retinal, y una opsina, que en el caso de los bastones se llama escotopsina, y en el caso de los conos se llama fotopsina. Bueno, ahora vamos a charlar lo que es la fotoquímica de la visión. Estos son los procesos o mecanismos por lo que un haz de luz, un fotón, activa una proteína, activa la proteína fotosensible y produce cambios moleculares a nivel de la célula para después desencadenar un potencial de acción. Termina generando un potencial de acción. Como vimos recién, en las células, en los fotorreceptores tenemos los discos donde se encuentra en su membrana como proteína transmembrana el pigmento visual, que en el caso del bastón es la rodopsina. Sobre esta proteína actúa el haz de luz y produce cambios conformacionales en la misma que lleva a la activación de la rodopsina. Entonces, con la energía lumínica actúa sobre la rodopsina, produciendo cambios conformacionales en distintas sustancias como la vatorrodopsina, lumirrodopsina, metarrodopsina, hasta la metarrodopsina 2, que es la sustancia, la rodopsina, que es la sustancia activa, que es la rodopsina activa. Esta rodopsina activa, que es la metarrodopsina 2, se divide en escotopsina y en todo transretinal. Hay una transformación del cisretinal a transretinal. Entonces, esta molécula es la que activa, la que desencadena los procesos químicos que llevan a la generación de un potencial de acción. Entonces, por un lado tenemos cómo se activa la sustancia fotosensible, el pigmento visual, y por el otro lado tenemos los mecanismos que llevan a que esta sustancia activada desencadene una respuesta celular, que lo veremos en la próxima diapositiva. Muy bien, en la diapositiva anterior vimos cómo la rodopsina se activaba y esa activación produce cambios a nivel de la función de los fotorreceptores. En el esquema que estamos viendo aquí a la izquierda vemos un bastón con sus dos segmentos, el segmento externo y el segmento interno. Normalmente, cuando en condiciones de oscuridad tenemos un flujo de iones a nivel del segmento interno, que es un intercambio entre sodio y potasio que funciona permanentemente. Y a nivel del segmento externo, en condiciones de oscuridad, tenemos los canales de sodio activados por GMP cíclico que se mantienen abiertos. Entonces se empieza a disminuir la electronegatividad de la célula, manteniéndose cuando están en condiciones de oscuridad, o sea, despolarizados, en menos 40 milivolts. La activación de la rodopsina produce, como les dije recién, procesos químicos que van a llevar a cambios a nivel de la célula fotosensible. Los cambios que se producen los podemos ver en esta imagen. Tenemos el pigmento visual sobre el que incide un fotón y produce su cambio conformacional. Ese cambio conformacional, esa rodopsina activada, actúa sobre una proteína G que se llama translucina. Esa activa una fosfodiesterasa, que lo que hace la fosfodiesterasa es convertir el GMP cíclico en 5-GMP y produce una disminución del GMP cíclico intracelular. Esta disminución del GMP cíclico intracelular lleva a los cierres de los canales de sodio
a nivel del segmento externo. Entonces, ese cierre de canales de sodio hace que disminuya la entrada de cargas positivas al interior del bastón y disminuya aumente su electronegatividad hasta menos 70, menos 80 cuando está activado. Entonces, cuando en condiciones de oscuridad el bastón está activado con un voltaje de menos 40 con canales de sodio abiertos, cuando viene el efecto del fotón, se cierran los canales de sodio, disminuye la negatividad y esta célula se hiperpolariza. Entonces, cuando está activada, se hiperpolariza y disminuye la liberación de los neurotransmisores por el cuerpo sináptico. Entonces, para resumir, la activación de la rodopsina por la luz produce una rodopsina activada que actúa sobre una proteína G. Esta proteína G activa la fosfodiesterasa que transforma el GMP cíclico en 5-GMP. Esto disminuye el GMP cíclico intracelular y produce el cierre de los canales de sodio. Este cierre de canales de sodio produce la hiperpolarización de la célula. Entonces, en condiciones de oscuridad, estos canales de sodio están abiertos y la célula el potencial de la célula se encuentra en menos 40 milivolts. Y cuando está activado, se cierran los canales de sodio, la electronegatividad aumenta, se hiperpolariza el bastón hasta un potencial de menos 70, menos 70 a 80 milivoltios. Muy bien, en el caso de la visión de los colores, que es donde los conos están encargados de la misma, el proceso es prácticamente el mismo. Lo que cambia es el nombre de la opsina, que en lugar de llamarse escotopsina, se denomina fotopsina. En los conos lo que tenemos son el pigmento de color. Hay tres tipos de pigmento de color: azul, verde y rojo. Y cada bastón tiene solamente un color, que se activa de acuerdo a la longitud de onda que está de la luz que está recibiendo. Por ejemplo, para el color naranja, con una longitud de onda de unos 580, se activan el porcentaje de absorción de la luz por los conos de color verde es de 42% y los conos de color rojo es del 99%. Esta combinación es la que permite que el cerebro interprete como color naranja. Lo mismo para los distintos colores que tienen su longitud de onda. Se dice que para la sensación de color blanco tiene que haber una activación prácticamente equivalente de los tres tipos de conos. Por último, nos queda charlar sobre lo que es el campo visual y la vía de la visión. El campo visual del ser humano es un campo visual binocular que se da por la superposición de los campos derecho e izquierdo. Tener un campo visual binocular nos permite una excelente visión en profundidad, una visión en 3 dimensiones. A su vez, el campo visual monocular, es decir, el campo visual de cada ojo, está dividido en dos partes, que para el ojo izquierdo, en morado, tenemos el campo visual nasal y temporal en verde, que se representa a su vez en la retina como un segmento nasal en verde y un segmento temporal en morado. Entonces, las imágenes que se forman en el segmento temporal del campo visual inciden en el segmento nasal de la retina, y las imágenes que se forman en el segmento nasal del campo visual inciden en el segmento temporal de la retina. Desde ahí se inicia la vía óptica con el nervio óptico, que está formado por las fibras nasales y temporales de la retina. La estructura que continúa el nervio óptico es el quiasma óptico. Esta es una estructura importante porque en este segmento se produce el entrecruzamiento de las fibras nasales de la retina. Entonces, las fibras nasales del lado derecho se entrecruzan al tracto óptico del lado izquierdo, y las fibras
nasales del lado izquierdo se cruzan al tracto óptico del lado contralateral. Estos tractos ópticos, estos axones hacen sinapsis como primer centro en el núcleo geniculado lateral del tálamo, y desde ahí por las radiaciones ópticas a las neuronas de la corteza visual en el lóbulo occipital. La importancia de conocer esto es que la vía visual es una vía larga que puede tener lesiones en distintos segmentos, y el concepto importante es que las lesiones, mientras más cerca de la retina son, más compromiso del campo visual tenemos. Entonces, si tenemos una lesión, como por ejemplo en el número 2 del nervio óptico, tenemos una pérdida total de la visión del ojo derecho. Y si tenemos lesiones a nivel de la corteza, vamos a tener lesiones puntiformes en el campo visual. Con esto creo que aclaramos los puntos más importantes. Más detalles sobre esto lo van a ver más adelante en la carrera. Así que bueno, aquí estoy dispuesto para las dudas que tengan. Cualquier cosa se comunica.